Recibimos con mucha satisfacción en RPP al epidemiólogo Percy Minaya, quien ha sido viceministro de Salud Pública, que es un especialista en estos temas y sobre el cual queremos naturalmente contar para entender cómo debemos evaluar el actual estado de la pandemia en nuestro país. Muy buenas noches, doctor Minaya. Don Fernando, muy buenas noches. Bueno, su pregunta. Sí, quería preguntarle primero que todo. Se nos hizo saber que una tercera ola era inevitable e incluso inminente. Se han vencido todos los plazos que se previeron, no se ha producido hasta ahora y los indicadores son estables a la baja. Hay algunas regiones donde no han habido muertos durante la última semana entera y a nivel nacional registramos menos de 20 muertos y cientos de contagios. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hubo tanto error en la previsión de la evolución de la pandemia? Quizás en ese punto valga la pena recordar que los pronósticos se iniciaron alrededor del mes de julio, junio a julio de este año, y en ese momento la cobertura de vacunación era baja realmente, y el ritmo al que se estaba vacunando no era lo suficientemente intenso todavía. Los pronósticos en ese momento aseguraban que podíamos tener un promedio de unas 50.000 muertes en el Perú, pero con coberturas que estaban alrededor de 14% de la población. Hoy día, cuando tenemos más del 52-55% prácticamente ya de la cobertura de vacunación en la población de 18 años para adelante, y cuando hay regiones que ya cumplieron inclusive hasta más del 60% de la vacunación, se van alejando las posibilidades de una tercera ola con la crudeza, con la dureza que se esperaba. La diferencia es que podríamos tener una tercera ola, entre comillas, más suave, concentrada en la población que no está vacunada o en aquella que ha tenido alguna respuesta inmunológica más débil. Y por eso es que el gobierno, estoy seguro, ha apresurado algunas medidas como iniciar el proceso de vacunación con una tercera dosis en los adultos mayores, tal como lo ha hecho con el personal de salud de la primera línea. ¿Por qué se pudo acelerar el ritmo de la vacunación después de junio y julio, según nos ha dicho usted? ¿Cuáles fueron las medidas y los recursos que se usaron para acelerar la vacunación, que es finalmente lo que nos viene salvando, ¿no? Efectivamente, el ritmo venía creciendo, ¿no? Teníamos un promedio de unas 80.000 dosis, dosis de vacunas que se iban poniendo por cada día y luego, a partir del mes de julio, comienzan a llegar una mayor cantidad de vacunas, que inclusive las que se tenían en los primeros meses. Nada más para hacer un contraste, en los 3 primeros meses en el que el Perú comenzó a recibir vacunas, recibió por todo conjunto casi 16 millones de vacunas. A partir del mes de julio llegaban prácticamente entre 15 a 17 millones de vacunas por mes. Eso permitió la aceleración. Y luego también otro de los elementos es el cambio de estrategias, ya no solamente los vacunatorios, con el estilo vacunatorio, sino también el salir a buscar a la población a diferentes lugares. Eso ha permitido recuperar más las dosis que no se estaban poniendo, especialmente en los grupos de mayor riesgo, y también aumentar las coberturas de una manera intensiva, ¿no? Entonces, ese ritmo, junto con una acción concertada con las regiones, es el que nos está llevando a tener todavía cifras bajas en términos de positividad, de muertes y de severidad. Aunque hay que señalar que en la última semana se ha notado un incremento de los casos que se están hospitalizando en 10 hospitales del país, por lo menos, ¿no? La mayoría en Lima. La mayoría en Lima, ya. Ahora bien, ¿qué es lo que ha llevado a autorizar la tercera dosis de refuerzo y la aplicación de esta tercera dosis
Y a los que tengan más de 65 años, 6 meses después de la segunda. ¿Por qué esta decisión ahora? De la misma manera que se ha anunciado que desde el lunes próximo, la semana próxima, el 2 de noviembre, se vacunará también a los menores de 18 años. ¿Qué es lo que lleva en este momento a tomar esa decisión? La historia natural de la enfermedad, en ausencia de vacuna, nos decía, y eso lo pudimos constatar en Loreto, en Lima mismo, nos decía que después de unos 6 meses en promedio de haber sufrido un ataque de COVID, de haber sido infectado por COVID y de haber desarrollado un cuadro con COVID, comenzábamos a tener personas que se reinfectaban. La tasa estaba alrededor del 5% de toda esa población que se comenzaba a enfermar a partir de ese periodo. Al inicio era una observación. Luego han habido constataciones no solamente en el Perú, en muchos lugares del mundo, y los estudios que se hicieron de seguimiento de cohortes lo que permitieron era identificar que efectivamente habría una declinación de la respuesta inmunológica conforme avanzaba el tiempo, especialmente en los adultos mayores y especialmente en las personas que tenían una exposición intensa al virus. Y esta es la razón fundamental por la que con esos estimados se promueve que se tenga una tercera dosis. La tercera dosis no se recomienda por esa razón para todas las personas, especialmente para los adultos mayores que tenemos un sistema inmunológico que tiene una respuesta acotada y que va menguando a lo largo de los meses. Por eso es que se concentra en esta oportunidad la tercera dosis en estas personas. Y en los adultos, y en los trabajadores de salud, básicamente por su alta exposición a los casos que podrían estar desafiando nuevamente su sistema inmunológico y podrían ocasionar reinfecciones en presencia de una alta concentración de carga viral. ¿Por qué no se ha implementado en el Perú, lo que sí se ha hecho en otros países con mucho éxito, un pase sanitario para autorizar a las personas a que entren a ciertos lugares cerrados? Cines, por ejemplo, salas de espectáculos, incluso restaurantes, comercios. ¿Por qué no hemos hecho eso nosotros? Bueno, ha habido varias iniciativas alrededor. Esta discusión tiene varios meses atrás. Hubieron gobiernos regionales como el de Ica, fue uno de los primeros en que se avanzó con una propuesta de esa naturaleza. Es una medida que es correcta en la medida que haya una oferta de vacuna apropiada para todos los grupos de edad. Acá lo tenemos. Y es una cuestión de logística el que podamos utilizar una verificación de los carnets de vacunación, que podría ser de manera electrónica. Hay aquí, don Fernando, cosas que tienen que repararse, y esa es una de las medidas que, por ejemplo, debería utilizarse para estar seguros que a las personas que utilicemos para que entren en un centro comercial, en un ambiente cerrado, en un gimnasio, en un cine, en un casino, tengan sus vacunas completas. ¿Y por qué esto? Una de las razones es que en un ambiente en donde esta agrupación de personas que se concentran tienen todas vacunas, simularía una situación de inmunidad de rebaño. Para ese pequeño ambiente, para ese pequeño local, la posibilidad de infectarse ahí sería menor. Y, sin embargo, entraña alguna dificultad logística que puede ser superada, desde mi punto de vista, con la utilización o bien de carnet físicos o bien de los carnet con códigos QR que se encuentran en celulares y que el Ministerio de Salud tiene disponible. Sin embargo, en ese punto hay cosas que se continúan haciendo que no son tan efectivas, como por ejemplo medir la temperatura, usar los pediluvios en los lugares donde uno eso es lo que más se hace, ingresa. Y eso no son medidas apropiadas. Es mucho más apropiado tener un carnet y un pase sanitario, entre comillas, como se señalaba. ¿Perdón? Ahora, a medida que más personas sean vacunadas, más nos quedaremos con el grupo de los recalcitrantes que no quiere. Y sabemos que existen, incluso entre los médicos. Porque efectivamente, hay grupos que están. En otros países hemos visto lo mismo. Incluso un premio Nobel de Medicina negarse a vacunar. Y acá hemos visto algunas personalidades públicas. ¿Cómo vamos a hacer? Porque
parte de la eficacia de este pase sanitario es, ¿no te quieres vacunar? Pues no puedes ir al cine, pues no puedes entrar a un restaurante, etcétera. De manera que... Efectivamente, es un incentivo para que la gente pueda entrar a abrir la sociedad. O más bien coercitivo, ¿no? Porque es una medida de fuerza, por cierto, y ha dado lugar a muchas quejas, pero ha terminado por hacerse. Ahí donde había gente que protestaba, se ha hecho, porque no hay una manera mejor. Los que no se quieren vacunar tienen que verse privados de ciertos derechos, porque los que sí se han vacunado no quieren ser contagiados. Y se usa con frecuencia el símil del tabaquismo, ¿no? Durante décadas hubo negacionismo, hoy sabemos que financiado por empresas que han distorsionado moralmente a algunos científicos, colegas suyos, para sostener falsedades. Todo el mundo está de acuerdo ahora que el tabaquismo debe ser proscrito, cuesta muy caro a la sociedad. Pero a nadie se le ocurre que si alguien quiere fumar, entre a un lugar, pues fumarás en tu casa o en la calle, al aire libre. Es decir, en un momento se debe llegar a una medida de fuerza, ¿o no? Tiene que desarrollarse, y especialmente ahora que tenemos una oferta amplia de vacunación. Estamos a punto, el próximo 2 de noviembre, de empezar la vacunación a los adolescentes. Y esta es una condición que tiene el Perú por el gran número de vacunas que tiene. Lo que tiene que hacer es intensificarlas para lograr tener una oferta apropiada para todos los grupos de edad. Mientras tanto, es importante que por lo menos pase sanitario, llamémoslo de alguna manera, se exija a los grupos de edad que ya han sido apropiadamente cubiertos. Cualquier mayor de 50 años que ha tenido y continúa teniendo la oferta de las vacunas debería estar totalmente vacunado en este momento. Inclusive en pocos días más con la tercera dosis. Pero, importante, si nosotros tenemos algo que proteger en la sociedad en este momento, son a las personas adultas mayores y las personas con condiciones crónicas, porque somos los más vulnerables a una situación de enfermedad y, por supuesto, también a la reinfección. En este caso, si bien es posible que en algunos grupos de edad podamos no tener las coberturas de vacunación, sí debería ser totalmente exigible entre los adultos mayores. Ahora, importante también es precisar que en la estrategia que sigue el mundo, la vacunación a las edades más jóvenes que no tienen enfermedad severa es, aparte de protegerlos individualmente, proteger también la capacidad de transmisión de infección que tienen y de transmisión de la enfermedad hacia la población más vulnerable. Entonces, tienen que cumplirse todos esos elementos. Estoy seguro que en poco tiempo más tendremos esta discusión para ver cómo es que se ha implantado este pase sanitario, porque es una de las medidas que debe exigirse también como sociedad que se den pasos importantes hacia eso. Hemos tenido un relajamiento de las medidas, se lo sabe bien, pero también hay cosas que son exigibles por la sociedad. Nos ha dicho usted que algunas de las prácticas sanitarias a las que nos hemos tenido que resignar, como el mojar los zapatos, las suelas de los zapatos antes de entrar a un lugar con elementos sanitarios, no sirven para nada. No sirven para nada. ¿O sí sirven? No, no sirven. No sirven, ya. Y sin embargo seguimos obligando a las empresas a implementar ese tipo de prácticas. Igual que el termómetro. ¿Perdón? Igual que la medición de la temperatura. Que tampoco sirve para nada, tampoco sirve para nada. Su valor es muy bajo en realidad. Ya, su valor es muy bajo. Entonces, ¿qué hacer para proteger a las personas vacunadas que van a lugares bajo techo y que no saben si están expuestos a la proximidad de gentes que no han querido vacunarse? Las reglas que se comunicaron desde un principio son totalmente válidas hoy día, ¿no? Usar mascarilla, inclusive doble mascarilla. No asistir a lugares conglomerados, por eso es importante que se mantengan en ausencia todavía de grandes coberturas de vacunación, distanciamiento social, ambientes ventilados apropiadamente. El distanciamiento social es clave en este caso, ¿no? Mientras que se van evaluando con seguridad otros elementos como este que sería un incentivo o coercitivo, como usted lo señaló,
de verificar que las personas que ingresen a determinados lugares tengan las vacunas completas. Bueno, doctor Medina, muchas gracias por sus explicaciones. Doctor Minaya, perdón, Percy Minaya, epidemiólogo, ex viceministro de Salud, y ojalá que sigan los éxitos en materia de vacunación para que no tengamos que vivir una nueva ola con los malos recuerdos que nos ha dejado eso y con el alto costo en términos de mortalidad de compatriotas. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias a ustedes por su sintonía. Si lo tienen a bien, nos vemos mañana a las 7 a una nueva versión de Las Cosas Como Son. Muy buenas noches.